Que la gracia del Señor sea con todos. Le invito a que oremos al Señor. Mi Señor que vive y reina para siempre. Le damos la gracia. Y le damos las gracias porque nos permite estar una vez más delante de su presencia. Le pedimos, mi Dios, que nos ayude para que podamos meditar un momento en su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El tema que tenemos hoy día es cómo actuar en situaciones adversas. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 16. Vamos a leer el versículo 1. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías era un profeta de Dios, un hombre a través del cual Dios hablaba. El pueblo de Dios estaba gobernado por Acab, un hombre a quien la palabra define como que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Veamos en detalle quién era este Acab y cuál fue su pecado. Acab había impulsado a su pueblo hacia la idolatría, trayendo a Israel la variante fenecia del naturalismo religioso de Canaán. Baal era la divinidad principal de los caldeos y fenicios, quienes bajo este nombre adoraban al sol. Su culto era cruento y obsceno. Acab lo instituyó entre su gente. Adoraban al sol. Su culto era... Esto ocurrió más firmemente después de su casamiento con la princesa Tiria Jezabel. Esta mujer era la hija del rey sacerdote de Tiro y Sidón llamado Baal. Entre sus séquitos se encontraban 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Veamos cómo fue que la palabra de Dios comenta que llegaron a esta circunstancia de su propio accionar. Primera de Reyes 16:29. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. La situación era muy grave y además había sido generada por un hombre que había hecho más mal que todos los reyes anteriores. Primera de Reyes 16:31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabal, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Le fue ligera esa cosa, el andar en pecado. Primera de Reyes 16:32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Primera de Reyes 16:33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo hacia Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hacer un altar puede ser una cosa de unos días, pero hacer un templo lleva mucho tiempo. Él no había tenido una actitud momentánea que Dios no pudiera dejar pasar en su infinita misericordia. Él había desarrollado sus hábitos de idolatría por gran tiempo y había llevado a la gente que él gobernaba a la misma actitud. Este es el contexto del versículo que nos interesa. Amén. Después de haber dejado el mensaje a Acab, Dios ocultó a Elías en el arroyo de Crieb. Y en ese lugar el Señor sustentó a Elías. Él lo guardó, lo libró del brazo de Acab, lo ocultó de su brazo y también lo sustentó. Y ordenó a unos cuervos que le llevasen pan en la mañana y en la tarde y también carne. Y lo sustentó por unos días. Pero ese arroyo se secó. Y habiéndose secado el arroyo, vemos nosotros de que ahora el Señor le provee un nuevo sustento a Elías. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo:
levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Y seguimos leyendo en el nombre del Señor. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Bendito sea el Señor. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Bendito sea el Señor. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Alabado sea mi Señor, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Este versículo muestra de nuevo suceso muy llamativo. Dice que la harina de la tinaja y el aceite de la vasija no escasearon ni menguaron. Alabado sea el Señor. Cada vez que tenían necesidad, iban a donde estaban los recipientes y allí había. Retiraban y no quedaba más. Volvían y hablan. Y ellos tenían diariamente sus necesidades suplidas, sin dejar de reconocer que era Dios el que les suplía día a día. Qué grande es nuestro Dios, para liberarnos aún en las circunstancias más adversas. Veamos entonces qué hacer frente a circunstancias adversas. Ante las circunstancias adversas, esas que parecen estar fuera de todo control, existen 4 principios que pueden ser de utilidad práctica para la vida de cualquier creyente. 1. Ponga a Dios primero en lo que nosotros vamos a hacer. Sobre las instrucciones de Elías, ella puso a Dios primero. Y esto hizo la diferencia. Primera de Reyes 17:13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Usted hubiera hecho lo mismo. Si uno quiere que Dios sea nuestra ayuda en cualquier situación de la vida, poner a Dios primero siempre es el primer escalón en la escalera de la abundancia. Alabado sea mi Señor. Los mandatos de Dios frecuentemente son contrarios al razonamiento humano, pero si uno pone a Dios primero, Él no fallará. Amén. 2. Confíe en las promesas de Dios. La pobre mujer viuda tuvo su confianza en las promesas de Dios. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no ha dejado de cumplir ni una de sus buenas promesas. La promesa de Dios para ella era que Él suministraría para cada necesidad suya, y también las de su hijo y las del profeta, hasta que los medios naturales de suministro una vez más puedan proveer sus reservas. Primera de Reyes 17:14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Esta mujer tuvo que dar un paso adelante.
tener confianza, para que la promesa se haga una realidad. ¿Cuántas veces Dios nos dice, te doy abundancia, y nosotros no damos el paso adelante? Si no damos ese paso, no sabremos qué había ahí. Tenemos que empezar a ejercitar dar el paso adelante, confiar en la palabra de Dios. 3. Obedezca a Dios. El tercer paso era simplemente el paso de la obediencia. La mujer tuvo y necesitó poner su creencia en acción, en la promesa de Dios. Y en el momento, y no antes que ella puso a Dios primero, Dios se puso a trabajar ahí sobre su beneficio. Alabado sea mi Señor. Primera de Reyes 17:15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Alabado sea mi Señor. Cuán grande es nuestro Dios. Ella dio la comida de un día y Dios le proveyó de su abundancia. 4. Sea constante en creerle a Dios. Ellos todos los días se despertaban y le daban a Dios gracias por sus necesidades suplidas. E iban donde estaba la tinaja y la vasija que el día anterior había quedado vacía, y la volvían a ver llena. Primera de Reyes 17:16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Ellos creyeron en la palabra de Dios y dispusieron su vida conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ellos no dudaron un instante en su corazón, se mantuvieron firmes a la expectativa de la abundancia de Dios. Y Dios todos los días ponía alimento en su mesa. El Salmo 27 nos dice, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Alabado sea mi Señor, que vive y reina para siempre. Ese es nuestro Dios. Bendito sea el Señor, quien desea cuidarnos, protegernos y darnos todas las cosas siempre abundantemente. Cuando dejaremos de temer, no hay que temer. Y cuando vemos que el aceite y la harina se han acabado, no debemos pensar, ¿qué comeré mañana? Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33 nos recuerda, bendito sea el Señor, que Él tiene su provisión para el día de mañana. Bendito sea el Señor. ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué habréis de comer? ¿Por qué habréis de vestir? Si yo tengo cuidado de esas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos bendiga, mis hermanos. ¿Qué haremos en circunstancias adversas? Clama a mí y yo te responderé. Amén. Que la gracia del Señor sea con todos. Amén.